Los materiales fotosensibles son aquellos que son capaces de ser modificados por la luz y que permiten, por lo tanto, registrar una imagen. Existen de tipo fotoquímico y también electrónico. Hoy vamos a hablar de los fotoquímicos. La antigua cámara oscura, que ya existía desde el Renacimiento, no permitía guardar de manera permanente las imágenes porque todavía no se habían desarrollado los materiales fotosensibles. Por eso solo permitían que la imagen fuera calcada o copiada de alguna manera manual. Fue 2 siglos después, o un poco más, cuando Niepce logra desarrollar un material que permite registrar la imagen, pero era un material de muy baja sensibilidad, que requería mucho tiempo de exposición. Por eso se le denominó heliografía de helios, que es sol, porque había que utilizar la luz solar por la baja sensibilidad justamente que tenía el material. No obstante, poco después comenzaron a desarrollarse las primeras experiencias con haluros de plata, que son el principio activo de cualquier emulsión fotosensible, inclusive las que se usan en la actualidad. Fue Louis Daguerre quien desarrolló el daguerrotipo, que fue muy utilizado en su momento porque realmente tenía una calidad muy alta, era mucho más versátil que la heliografía, los tiempos de exposición, si bien eran largos, eran muchísimo menores, y muchos personajes famosos fueron retratados mediante el sistema del daguerrotipo. El sistema de los haluros de plata fue evolucionando, pero siempre, digamos, el principio activo sigue siendo el mismo. ¿Qué son los haluros de plata? Son sales de plata, combinaciones de plata con otras sustancias, que tienen la capacidad de ser modificadas por la luz. Cuando uno de estos cristales, que también llamamos granos, ¿no?, de haluros de plata, recibe exposición, que esto significa una cierta cantidad de luz, se produce en su interior un equilibrio, un desequilibrio electroquímico que los modifica, pero todavía esta modificación no es visible. Es lo que llamamos imagen latente. ¿Cómo se hace visible? Por la acción del revelador, que es el primer paso de cualquier procesado de material fotoquímico. El revelador lo que hace es actuar sobre aquellos granos de haluro de plata que tienen imagen latente, es decir, que han sido modificados por la acción de la luz, y los modifican, los transforman en plata oxidada y por lo tanto se ennegrecen. De modo tal que aquellas partes que reciben luz se van a ennegrecer luego del revelado, aquellos que, digamos, aquellas partes que han recibido suficiente exposición. Las partes que no recibieron suficiente exposición, el revelador no actúa sobre ellas, entonces no se modifican. Esto es lo que compone lo que se llama una emulsión fotográfica, es lo que se aplica por encima de un soporte. En una primera época ese soporte era de vidrio. Más adelante se desarrolla la película flexible. Este fue un desarrollo de la empresa Eastman que permitió de algún modo popularizar la fotografía porque se podían fabricar cámaras que pudieran ser cargadas con rollos donde se pudieran sacar muchas fotos, era algo mucho más práctico que lo que había hasta ese momento. Con lo cual digamos, se popularizó muchísimo la fotografía. Y también esto fue lo que permitió que se desarrollara el cine, la película en rollos. Ahora, esa película, ¿cómo está compuesta? Bueno, hay un soporte que reemplaza al vidrio, que sería el soporte flexible, y sobre ese soporte está ubicada la emulsión, que es la que va a recibir la imagen que vendría en este caso de arriba hacia abajo. Hay otras capas que son protectoras, pero que no influyen en la formación de imagen. La emulsión está compuesta de un conjunto de granos de haluro de plata que reaccionan de la manera definida anteriormente. Cuando nosotros sacamos una fotografía, lo que hacemos es que a través del lente de la cámara, esa imagen llega a la película e impresiona la emulsión.
Ahora bien, los aluros de plata de las películas actuales son sensibles a los 3 colores. Es decir que, por ejemplo, en esta imagen, tanto el verde, el rojo, algo del azul del cielo, todas las partes que le hagan llegar suficiente luz a los granos de aluro de plata que están ubicados en ese sector, bueno, esos aluros van a ser expuestos. Hay partes muy luminosas donde se van a exponer muchos granos y partes menos luminosas donde se van a exponer menos granos y hay partes muy oscuras donde no se va a exponer ningún grano. Cuando se procesa este material en el laboratorio, el revelador va a actuar sobre aquellos granos expuestos, ennegreciéndolos. En el cielo hay muchos granos expuestos, entonces va a haber mucho ennegrecimiento, es lo que denominamos mucha densidad. En los sectores que recibieron niveles de luz intermedios, va a haber menor cantidad de granos ennegrecidos, entonces va a haber una menor densidad. Y en aquellos sectores que recibieron poca o nada de exposición, pocos o ningunos granos se van a exponer y por lo tanto el revelador no va a actuar sobre ellos, entonces no se van a ennegrecer como está pasando con las patas de las sillas, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con este proceso? ¿Cómo continúa? El revelador tiene un efecto que debe ser detenido en un momento dado para que no continúe actuando sobre aquellos granos que no recibieron luz, pero que si lo dejamos mucho tiempo también se irían ennegreciendo. Entonces, para esto está el detenedor. Y luego hay que disolver los aluros que no se expusieron y por lo tanto no se revelaron. Ahí es donde actúa el fijador. El fijador lo que hace es diluir los aluros que no se expusieron y por lo tanto no se revelaron. Por ejemplo, los que están en estos sectores que no recibieron luz o aquellos que están en estos sectores que recibieron valores intermedios de luz donde algunos granos se expusieron y otros no. Entonces los que no se expusieron y no se modificaron, no se ennegrecieron, son diluidos por el fijador. El fijador no es que fije. El término en español fijador es una mala traducción de fixer, que en este caso estaría significando, digamos, dejar en condiciones, digamos, ¿no? Poner en condiciones como para que después pueda ser procesado posteriormente este material. ¿Cómo llegamos al positivo? Porque, claro, acá en el negativo se han invertido los valores, ¿verdad? Entonces hay que llegar a un positivo. Esto se hace exponiendo un material sensible con la proyección de la imagen registrada en este negativo. Este es el negativo ya terminado. Entonces, para llegar al positivo, proyectamos esta imagen, en el caso de la foto fija, por ejemplo, sobre un papel fotográfico mediante una ampliadora, que es un dispositivo de proyección que puede ampliar el negativo de la imagen de este negativo, la puede ampliar sobre un papel que en realidad lo que tiene es una emulsión de aluros de plata similares a los del negativo. Tiene algunas diferencias de sensibilidad, tamaño de grano, pero básicamente acciona de la misma manera y se procesa con químicos similares. Entonces, en el papel, lo que va a suceder cuando llegue esta imagen va a ser que, por ejemplo, en la parte del cielo no le va a llegar luz, porque en el negativo está muy denso, entonces no deja pasar la luz. En la parte de las patas de las sillas le va a llegar mucha luz al papel fotográfico porque está bastante transparente. Y hay sectores intermedios que se han ennegrecido parcialmente que dejarán pasar luz parcialmente. Entonces, los aluros de plata que reciban mucha luz en el papel se van a ennegrecer. Donde se reciba un nivel de luz intermedia, se van a ennegrecer algunos aluros y otros no. Entonces, luego del revelado, el papel fotográfico va a mostrar el positivo, es decir, el negativo del negativo, donde se vuelve a invertir lo que se había invertido antes en el negativo. Entonces tenemos justamente el cielo, recuerdan que era bastante denso en el negativo, entonces dejó pasar poco o nada de luz y quedó bastante clarito, porque muy pocos aluros se ennegrecieron. En la parte de las patas pasó mucha luz, entonces casi todos los aluros se ennegrecieron. Y hay partes intermedias donde hay granos que sí se expusieron, otros que no, entonces hay un ennegrecimiento intermedio.
imagen esquemática lo que muestra es justamente una situación donde la escena tiene distintos niveles de reflexión de luz, que a su vez van a generar distintos grados de ennegrecimiento del negativo. Podemos inferir, por ejemplo, que la nube es lo que más luz refleja. ¿Por qué? Porque es lo que, luego de todo el proceso, determinó que hubiera un ennegrecimiento de una densidad muy alta. Esta pared de la casita generó un ennegrecimiento bastante alto, pero no tanto como la nube. Ven que está como un escalón más abajo. Por lo que podemos también pensar que tiene un grado de reflexión un poquito menos que la nube. Es decir, la nube debe ser un blanco blanco muy luminoso y la pared debe ser una pared blanca, pero que refleja un poco menos de luz que la nube. Y a su vez, cada uno de los sectores de la escena ha ido generando grados de ennegrecimiento diferentes hasta llegar, por ejemplo, a la puerta, que parece ser lo que es lo que menos luz refleja, porque ha determinado poco ennegrecimiento, prácticamente nada, es decir, ahí el negativo estaría bastante transparente. Mediante un procedimiento como el que describimos antes, uno haría una copia, con lo cual llegaría a un positivo, volviendo a invertir estos valores donde todo vuelve a ser como era en el original. En el caso del cine, la copia, en lugar de hacerse sobre papel, obviamente se hace sobre película, pero el procedimiento es similar. Es un proceso negativo positivo. Estos son haluros de plata reales, fotografiados con un microscopio electrónico, muy ampliados, y podemos ver que hay distintos tamaños de grano. Hay granos muy chiquititos y otros bastante grandes. La estructura es heterogénea. Pensemos que la emulsión está distribuida sobre la película de manera aleatoria. Entonces, cada fotograma tiene una estructura diferente, levemente diferente. Eso le da a la imagen filmada sobre película un pequeño movimiento. No se interpreta como movimiento, se siente como una textura que no está totalmente estática. Y eso le da una característica muy particular a la imagen fílmica. Acá tenemos muy ampliado uno de esos granos, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué será que hay distintos tamaños de granos? ¿Para qué sirve que una emulsión tenga tamaños diferentes y por qué no son todos iguales? Bueno, el tamaño de grano está relacionado con la sensibilidad. ¿Por qué? Pensemos que la luz que llega a la emulsión es un conjunto de fotones. El fotón es la unidad mínima de luz. Uno podría considerar como una especie de lluvia de fotones. Ahora bien, la densidad de esa lluvia tiene que ver con la intensidad de la luz. Si la luz es muy intensa, hay muchas gotitas juntas. Si la luz es menos intensa, estarán como estos fotones cayendo más separados entre sí. Entonces, tenemos dos granos, uno grande y uno chico, y supongamos que el haluro de plata necesite 4 fotones para exponerse, supongamos. Y que acá estuvieran cayendo, cada una de estas flechas es un fotón por segundo. Entonces, al grano grande le caen 4 fotones en un segundo. Al grano chico le caen un fotón por segundo. Es decir, que para recibir los 4 fotones necesita 4 segundos. Si no los recibe, no va a estar expuesto, es decir, después no se va a ennegrecer con el revelado, etc. Quiere decir que el grano grande se va a exponer más rápido. Bueno, rapidez y sensibilidad, cuando se habla de exposición, son dos factores totalmente vinculados. Es más, se habla de películas rápidas y películas lentas, que es lo mismo que decir películas más sensibles o menos sensibles. Y vamos a ver, cuando veamos las variables de exposición, que tiempo e intensidad de luz siempre están absolutamente vinculados. Entonces, las películas con grano más grueso, más grande, van a tener más sensibilidad o van a ser más rápidas, van a necesitar menos exposición, o sea, menos luz o menos tiempo. Y viceversa. Ahora, esto va a determinar
además de la sensibilidad, otros factores que tienen que ver con el resultado de la imagen. Porque claro, si el grano es más fino, la estructura de la imagen será diferente que con el grano grueso. Podemos establecer una vinculación que en algunos casos podría variar entre un tipo de película o una marca de película y otra, pero en general esta relación se da siempre en relación al tamaño del grano. Las películas de sensibilidad alta tienen grano, bueno, grueso o grande, en general. Van a tener menos resolución. ¿Qué significa menos resolución? Menos definición. ¿Por qué? Comparémoslo, por ejemplo, con los píxeles. Si uno tiene una imagen de muchos píxeles, tiene mucha definición, porque son chiquitos. Si un televisor tiene 4K, los píxeles van a tener un determinado tamaño. Si otro televisor del mismo tamaño tiene 2K, los píxeles son más grandes para ocupar la misma superficie. Entonces va a tener menos resolución. Bueno, el grano pasaría algo más o menos parecido. Quiere decir que las películas de grano más grueso o más grande, de mayor sensibilidad, tienden a tener menor resolución. También van a dar en general menor contraste y van a tener menor latitud. Estos son dos conceptos que vamos a desarrollar un poco más adelante cuando veamos sensitometría. Pero, dicho de una manera inicial, para poder definirlo ahora, el contraste tiene que ver con la diferencia entre las altas y bajas luces. Una película de menos contraste va a permitir tener mayor cantidad de grises en el medio entre el blanco y el negro. Y al mismo tiempo va a tener mayor latitud. La latitud se relaciona con el rango dinámico, que es la capacidad de una película de registrar diferencias en los niveles de luz. Es decir, cuanto mayor latitud o mayor rango tenga la película, más separado puede estar el mayor del menor nivel de luz, es decir, la mayor alta luz de la sombra. Esta es una vinculación que también se da de manera permanente, inclusive en otras instancias, no solo sobre la película que uno utiliza, sino también en la postproducción. Cuando aumenta el contraste, baja la latitud o el rango dinámico y viceversa. Bueno, las películas de grano fino obviamente tienen características opuestas a las de grano grueso. La sensibilidad de las películas, igual que de las cámaras digitales, se expresan actualmente en la escala ISO o ASA. Si bien han existido a lo largo del tiempo diversas escalas para medir la sensibilidad, la que ha quedado establecida y es más utilizada universalmente es la escala ISO o ASA, que es la misma, es decir, no cambió el nombre nada más, pero no cambiaron las magnitudes. Ustedes van a ver que muchas veces se nos escapa 400 ASA, y bueno, estamos hablando de ISO 400, que es lo mismo. Y acá a la derecha está la escala DIN, que es una escala que puede llegar a aparecer en algún fotómetro. No es habitual utilizarla en fotografía, en otros usos científicos tiene bastante aplicación. La escala ISO es muy simple. Doble de número es doble de sensibilidad. Quiere decir que una película de ISO 800 necesita la mitad de exposición que la de 400. ¿Por qué digo exposición? Bueno, porque la exposición puede ser cantidad de luz, es decir, cerrar un punto de diafragma, o puede ser la mitad de tiempo también. Recuerden siempre que exposición es cantidad de luz por tiempo. Las dos cosas siempre vinculadas. Los valores que están en rojo corresponden a como los números redondos, digamos, lo que está en cualquier cámara. Pero existen los tercios intermedios. Ustedes van a ver que muchas magnitudes vinculadas con la exposición se dividen en tercios, se podrían dividir de manera diferente, pero bueno, como que por uso y costumbre se dividen en tercios, y esto es una comodidad porque podemos compensar un tercio más de sensibilidad cerrando un tercio de diafragma o reduciendo un tercio en el tiempo, etc. De modo que, si bien en algunas cámaras uno salta de 400 a 800, porque la cámara no tiene la opción de 500 o 640, pero esa sensibilidad existe. ¿Sí?
¿Cómo es el registro de imagen color? Bien, en realidad el sistema de registro de imagen color en cine, en fotografía, es muy antiguo y se ha venido desarrollando ya desde el siglo XIX mediante lo que se denomina selección tricromática, que no es otra cosa que lo que hace nuestra retina, separando a través de conos sensibles al azul, al verde o al rojo, es decir, los tres colores primarios de la luz. Lo que pasa es que los sistemas antiguos de registro de imagen color sobre película eran muy engorrosos porque había que filmar 3 películas separadas de blanco y negro, con un filtro que separara en una el color azul, en otra el color verde, en otra el color rojo, y después recomponer eso mediante métodos ópticos o químicos. Existió un procedimiento, el Technicolor, que fue de mucha utilización en cine en la década del 30, por ejemplo Hitchcock, y parte del 40 también, ¿no? Hitchcock realizó muchas de sus películas en color con el sistema Technicolor, que constaba de filmar en una cámara que no tenía 3 lentes, un solo lente, pero sí un sistema de prismas en su interior que dividía un color hacia cada película, porque tenía 3 rollos de película. Entonces cada película recibía una el azul, otra el verde y otro el rojo. Se realizaba la separación en películas blanco y negro, pero de los 3 colores. O sea, se sabía cuál era el color que correspondía a cada una de las 3 películas. Es decir, las partes azules de la imagen imprimían solamente una película, y así lo mismo con el verde y con el rojo. Y en el caso de un color secundario, por ejemplo el amarillo, imprimía parte en el verde, parte en el rojo. Y si era blanco, imprimía los 3. ¿Y cómo se obtenía la imagen color? Bueno, en el laboratorio Technicolor, o sea, solamente en algunos pocos lugares en el mundo, se hacía un positivo color mediante un sistema que se llama dye transfer, que es bastante complejo y bastante costoso, pero bueno, en ese momento no había otro método, de modo que cuando se podía se filmaba en color con este método. En la década del 50 hubo un desarrollo fundamental que dio como resultado la película color tal como la conocemos actualmente, que es la película multicapa, que en realidad sigue siendo una separación de los 3 colores primarios en 3 películas blanco y negro, nada más que están todas superpuestas, estas capas están superpuestas en la misma película. ¿Cómo se logró esto? Bueno, el haluro de plata puede ser sensible solamente al azul. Por ejemplo, se pueden fabricar haluros de plata que sean sensibles al azul. También se pueden fabricar haluros de plata sensibles al azul y al verde o al azul y al rojo. Los haluros de plata de las películas blanco y negro se denominan pancromáticos porque son sensibles a todos los colores. Entonces dan una versión en blanco y negro de cualquier color. Pero también se pueden fabricar haluros de plata selectivamente sensibles al azul y al verde y al azul y al rojo. No se puede evitar que sean sensibles al azul. Entonces, aprovechando esta propiedad, lo que se hizo fue lo siguiente. Se superpusieron 3 capas. La imagen llega de arriba hacia abajo. La primera capa es una capa de haluros de plata solamente sensibles al azul, de modo que van a quedar registrados en esta capa como imagen latente aquellas partes de la imagen que contengan azul. Luego hay un filtro amarillo. ¿Y por qué habrá un filtro amarillo? Bueno, como el haluro de plata no puede dejar de ser sensible al azul, hay que utilizar un filtro opuesto, es decir, amarillo, que retenga el azul, que justamente evitará que el verde y el rojo, va a permitir que el verde y el rojo continúen, pero va a evitar que el azul siga camino. Entonces, ya no habrá luz azul en la capa 2 y 3, en las capas de abajo, solamente quedarán verde y rojo. Entonces, la segunda capa va a ser una capa sensible
al azul y al verde. Pero como azul no hay, solamente se van a registrar aquellas partes de la imagen sensibles que contienen verde. Y la última capa va a ser sensible al azul y al rojo, y bueno, va a registrar las partes del rojo, las partes de la escena que contengan rojo. De este modo, obtendremos 3 negativos blanco y negro de separación de color en una misma película. Ahora bien, después de eso tendrá que aparecer el color. ¿Cómo aparece el color? Bueno, durante el revelado también. Es decir, cuando se revela un negativo de estas características, vamos a encontrar que en cada capa habrá aluros de plata, algunos que han sido expuestos por el color que corresponde, que es al cual es sensible esa capa. Entonces, por ejemplo, en esta capa se expusieron estos aluros de plata que vemos acá bien negritos. Bueno, el revelador tiene una doble función. Primero, revela el aluro de plata, o sea, lo transforma en plata oxidada, igual que es un revelador blanco y negro, pero además tiene un acoplador de color. ¿Qué es un acoplador de color? Es una sustancia que se une a un colorante que está en la emulsión y que se activa solamente en las partes donde se han revelado los aluros de plata. Entonces, ¿el proceso cuál sería? Tengo un aluro de plata expuesto, el revelador lo oxida, o sea, lo revela, el acoplador de color forma color a su alrededor. Acá, por ejemplo, no hay aluros de plata que se hayan expuesto, por lo tanto, no se revelan, por lo tanto, el acoplador de color ahí no actúa. De este modo se va a formar una imagen blanco y negro más una imagen color. Ahora, la clave está en que cada capa tiene un colorante diferente a la otra, para poder justamente formar colores distintos. El colorante de cada capa es del color opuesto al que expuso la capa. Por ejemplo, la capa sensible al azul tiene un colorante amarillo. Quiere decir que se va a formar una imagen amarilla. La capa sensible al verde tiene colorante magenta y la capa sensible al rojo tiene colorante cian. La que estamos viendo acá probablemente sea una capa sensible al rojo, porque el color que se forma es un color cian. Entonces, en este momento, cuando el negativo está revelado, lo que tenemos son lo siguiente. Por un lado, una capa blanco y negro, como si fuera una película blanco y negro, nada más que separada en 3 partes. Y una capa color diferenciada justamente en cada 3 capas de colores diferentes. O sea, una imagen blanco y negro más una imagen color. Ahora bien, si esto fuera un revelado blanco y negro, seguiríamos con el detenedor y el fijador. Ahora, ¿el fijador qué es lo que hace? Disuelve los aluros de plata que no se revelaron. ¿Pero qué hace con los que se revelaron? Los deja, porque la imagen blanco y negro está formada por esos aluros. Entonces, en el caso del revelador del procesado color, hay un paso intermedio que se llama blanqueador o bleach, que lo que hace es actuar sobre estos aluros que se revelaron y blanquearlos, es decir, volverlos a la instancia previa al revelado. Podríamos decir que es una especie de desrevelador. ¿Sí? Entonces, a la izquierda, el material que pasó por el revelador. Luego, una vez que pasó por el bleach, los aluros que se habían revelado se desrevelan, es decir, se blanquean, y entonces ahora sí el fijador puede disolver todos los aluros de plata. Y queda solamente la imagen color. Probablemente muchos habrán oído hablar del salto de bleach o proceso sin bleach, que después vamos a describir, pero consiste justamente en saltear este paso del blanqueador. Pero bueno, eso es un caso especial, fuera de estándar. Lo habitual, el procesado normal es con el blanqueador. ¿Sí? Esto es un detalle, digamos, un poco más específico de cómo es cada capa. Fíjense que acá usan la terminología de rápido, medio y lento, ¿no? Para, digamos, como dentro de cada capa a su vez hay como distintas partes que obviamente deben tener algunos más grandes en la capa más rápida y más lentos en la capa más chicos en la capa más lenta.
Esto ya vamos a ver cuando avancemos sobre el tema del contraste y la latitud, pero tiene que ver principalmente con aumentar el rango, es decir, tener posibilidad, digamos, de distintos niveles de que poder reaccionar frente a niveles de luz muy altos y muy bajos. Esto de alguna manera aumenta la latitud o rango dinámico. Esto ya lo vimos cuando definimos la periodización de los procesos de imagen. Es una copiadora, ¿no es cierto?, donde se realiza el proceso de positivado, en el caso del cine, y donde se carga negativo, por un lado negativo ya procesado y por otro lado una película sobre la cual se copia, se proyecta la imagen del negativo y que luego del procesado dará como resultado el positivo. Y esto lo hemos visto, los parámetros de funcionamiento de esa copiadora se establecen en el videoanalizador. El negativo original, ya revelado, permite hacer copias que mediante el cambio de los parámetros de la copiadora puede ser así, puede ser así, puede ser así, etc. Pero también, por supuesto, podemos escanear ese negativo, procesarlo digitalmente, cambiar ahí los parámetros y después copiarlo en una grabadora sobre un nuevo negativo. Existen procesos fuera de estándar, es decir, cuando se modifica sobre todo el revelador, el tiempo de procesamiento en el revelador puede ser tiempo o temperatura, pero el grado de revelado, se puede modificar la sensibilidad del material. Existen dos posibilidades en este caso. Aumentar el revelado, ya sea por tiempo o temperatura, lo que da lugar al forzado o sobre revelado. Y lo contrario, con un revelado de menor tiempo o temperatura, estaríamos haciendo un subrevelado. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, aumentar el revelado, digamos, es algo que se empezó a hacer para aumentar la sensibilidad del material, pero al mismo tiempo se producen otros efectos. Aumenta el contraste, aumenta la granularidad, que es la sensación de grano, se ve más el grano. ¿Sí? Es decir, cambia la textura de la imagen. Y con el subrevelado sería lo contrario. Este es un ejemplo emblemático, es una foto de Kudelka, un fotógrafo checoslovaco, que comenzó utilizando estos métodos, bueno, probablemente por la necesidad de trabajar con bajas luces, pero después, digamos, el look es como que se fue imponiendo de alguna manera y ya después lo seguía haciendo por una cuestión de mantener una coherencia con el estilo de su imagen, ¿sí? Pero bueno, se aprecia bastante el grano, ¿sí? Lo mismo se dio con otros casos, sobre todo en el uso documental de la fotografía en los tiempos iniciales, donde los materiales tenían poca sensibilidad y a veces había que trabajar con poca luz, entonces era necesario aumentar el revelado de alguna manera, aumentar la sensibilidad a través del revelado, pero siempre con una consecuencia de aumento del grano. De todos modos, bueno, es un look que se sigue utilizando en muchos casos. Estas son fotos que en algunos casos están forzadas, en otro caso son de sensibilidades muy, muy altas, 3000, ISO 3200, entonces ya de por sí la película tiene mucho grano, ¿eh? Y que están, digamos, deliberadamente logrado el efecto de grano. En cine, el forzado se utilizó, un precursor, como siempre en estos casos, fue Kubrick, que en la película Ojos bien cerrados decidió trabajar con luz ambiente, si bien los niveles son altos, porque la luz ambiente no era casual, sino que estaba puesta por el director de fotografía y la gente de arte, pero igual, con una sensibilidad ISO 500, que era lo máximo que había en ese momento, no era suficiente. Entonces, le propuso al director de fotografía, quien trabajó forzando la película a 2 puntos. Cada punto es duplicar la sensibilidad. Entonces, de 500, si forzamos 2 puntos, vamos a 2000, ¿no? Porque se duplica 2 veces. Entonces, esta película está trabajada con la película en ISO 2000.
Probablemente si la ven en una pantalla chiquita no se note, pero si ampliamos un poco la imagen vamos a ver que hay una sensación de grano que en realidad no es desagradable, es una característica de esta película. Otro proceso especial que se popularizó mucho y que se trasladó al digital, porque el forzado no se puede trasladar al digital. O sea, el forzado en digital consiste en aumentar artificialmente la sensibilidad de la cámara, lo cual tiene consecuencias muy diferentes a lo que es un forzado fotoquímico. Ahora, este proceso sí se ha trasladado a través de la postproducción digital. Salto de Bleach. Bueno, consiste justamente en saltear el paso, es decir, no blanquear el material, pasar directamente del revelador al fijador. Entonces, el material va a quedar como lo vemos a la izquierda, es decir, van a quedar los haluros de plata que se ennegrecieron. Y eso lo que va a hacer es como tapar el color. Quitar parte de la imagen color, con lo cual no deja de ser una imagen color, pero tiene mucha menos saturación. Es como que se inclina un poco hacia el blanco y negro, pero manteniendo el color. Y al mismo tiempo se produce un aumento de contraste muy importante. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la misma foto procesada normal y otra, bueno, muy parecida, pero en las mismas condiciones, procesada con bleach bypass o salto de bleach o proceso sin bleach. Es muy evidente la desaturación del color y también el aumento del contraste. Es un proceso que tuvo bastante aplicación, sobre todo a partir de la película Seven, Pecados Capitales, que fue una de las primeras, aunque hay casos anteriores que no fueron tan famosos, pero con esa película y otras de esa época, de alguna manera podemos decir que se puso de moda el salto de Bleach y se empezó a utilizar. Por ejemplo, este es un fotograma de Band of Brothers, que es una producción de una serie bélica producida por Spielberg, quien es muy afecto a este proceso. También lo utilizó en una película dirigida por él, Rescatando al Soldado Ryan, que ahí utilizaron un poco varias cuestiones simultáneamente. En ambos casos, se filmó negativo, se reveló con salto de bleach, se hizo intermedio digital y en postproducción, digamos en corrección de color, se le dio después un look definitivo a la imagen, pero siempre partiendo del salto de bleach que tenía el negativo. En el caso de Rescatando al Soldado Ryan, la intención era como de darle un aspecto de material viejo, darle un pequeño toque documental, como si hubiera sido filmado en esa época. Y la desaturación del color, acompañada de otras cuestiones, aporta bastante a este resultado. Hay una película argentina en este sentido, aunque son varias en las cuales se usó, pero este fue un caso emblemático, es la película El viento, de Eduardo Miñona, filmada en negativo, pero de formato más chico, Super 16, que es un formato que se filma sobre película de 16 milímetros. Se reveló con salto de bleach y después en postproducción se le dio un toque, bueno, que tiende un poquito al verde, con un poquito de azul a veces, es decir, se terminó de trabajar la imagen, pero siempre partiendo del salto de bleach. Es interesante ver esta película porque más allá de que el resultado, ya es cuestión de gusto, puede gustar o no, a mí personalmente me gusta, pero eso es ya una cosa que va por otro lado, ¿no es cierto? Pero donde se hace muy evidente, porque claro, como es un formato chico, cualquier cosa que le hagamos se nota más, porque se amplía 4 veces en relación a 35 milímetros, la superficie total. Entonces, es más notorio el grano, es más notorio, como la rotura, pues es como que la imagen se rompe un poquito, digamos, ¿no? Y por último vamos a mencionar el cross-processing, que es proceso cruzado, que
Es un proceso que se hace sobre el material reversible o diapositivo. ¿Qué es el material reversible? Bueno, es un tipo de película que tiene una estructura diferente al negativo. Está preparada para ser revelada con un proceso específico que en realidad consiste en un doble revelado, donde se va a formar primero la imagen negativa y después en el segundo revelado se va a positivar. Es decir, que la misma película que estuvo dentro de la cámara termina en positivo luego de este proceso particular. Si se procesa ese material con el proceso que corresponde al negativo, no va a quedar en positivo, va a quedar en negativo, porque no está ese doble revelado que lo transforma en positivo. Pero va a quedar un negativo diferente, que luego habrá que positivar. Y al positivar da como resultado unos colores muy eléctricos, muy estallados. Algunos colores se desvían mucho de lo que eran originalmente, otros no, depende. El resultado es mucho más aleatorio, pero se ha utilizado y se sigue utilizando mucho en foto fija. En sí no ha tenido, hubo algunos casos, pero no tantos, sobre todo en nuestro país hubo muy pocos ejemplos, porque es más difícil conseguir este tipo de película que en realidad se vende, inclusive en la actualidad se sigue vendiendo para cámara fotográfica en rollos chicos, pero para rollos largos de 122 metros para cine, en nuestro país era muy difícil de conseguir. Entonces, digamos, eso dificultaba. Hay una película donde se utilizó en parte, en algunos momentos, este proceso. La película es Palermo Hollywood. Es un policial de la década del 90 que, digamos, donde intervienen varios procesos. O sea, tiene partes filmadas y revelado con proceso normal, hay partes con salto de bleach, hay partes con cross-processing, etc. Y por último, acá Kodak, hacia fines del año pasado, publicó este agradecimiento a todos aquellos productores y directores que trabajaron en Fílmico durante 2019 y 2020.